Muchas gracias, señora presidenta. Cumplimos con el senador Sanguino y con el senador Feliciano Valencia con el encargo de presentar ponencia positiva y favorable para la ratificación del Acuerdo de Escazú que ha sido suscrito por Colombia. Quiero comenzar esta ponencia leyendo un breve texto de la estudiosa de los problemas del cambio climático, la periodista y socióloga canadiense Naomi Klein, quien publicó hace una década el libro Esto lo cambia todo, en el cual lanzaba un dramático llamado a la humanidad, advirtiendo las terribles consecuencias de lo que hoy ya evidenciamos en el planeta. Me voy a permitir leer una de las páginas en las que ella muestra lo que venía en ese momento y lo que hoy es prácticamente nuestra triste cotidianidad. Decía lo siguiente en el año 2014, en un informe de 2012, el Banco Mundial expuso la arriesgada apuesta que suponía el objetivo de seguir aplazando medidas concretas para evitar el cambio climático. Comillas, decía el Banco Mundial en ese momento: a medida que el calentamiento global se aproxima y supera los 2 grados centígrados, se corre el riesgo de provocar puntos de inflexión no lineal. Los ejemplos incluyen la desintegración de la capa de hielo de la Antártida Occidental, que conlleva una elevación más rápida del nivel de los océanos, o la muerte gradual a gran escala de los bosques en la Amazonía, que afecta drásticamente a ecosistemas, ríos, agricultura, producción de energía y medios de subsistencia. A esto se sumaría además el calentamiento global sistémico. Afectaría a continentes enteros. Informe de 2012 del Banco Mundial. Continúa la cita. Pero el mayor problema y la razón por la que la cumbre de Copenhague fue motivo de tanta desesperanza estriba en que, puesto que los gobiernos nacionales no acordaron ningún objetivo vinculante, tienen toda la libertad del mundo para básicamente hacer caso omiso de sus compromisos. Y eso precisamente es lo que está sucediendo hoy. De hecho, las emisiones están aumentando a tal ritmo que, a menos que algo cambie radicalmente en nuestra estructura, incluso el objetivo de los 2 grados centígrados se nos antoja actualmente una meta utópica. Y no son solo ecologistas quienes están haciendo sonar la alarma. El Banco Mundial, repite Naomi Klein, también advirtió en el informe antes mencionado de que avancemos hacia un incremento de 4 grados centígrados en la temperatura del planeta. Tal vez el único congreso en el mundo en el cual, cuando uno está leyendo una cosa de tal significado, hay congresistas y aquí la Secretaría discutiendo asuntos banales. Secretario, yo le pido el favor que sea usted el que dé ejemplo de disciplina en esta plenaria y que podamos escucharnos, porque si no va a ser muy difícil que la ponencia pueda ser entendida. Repito de nuevo, de hecho las emisiones están aumentando a tal ritmo que, a menos que algo cambie radicalmente en nuestra estructura,
incluso el objetivo de reducir a 2 grados solamente el aumento de la temperatura global se nos antoja actualmente un sueño utópico. Y decía de nuevo el Banco Mundial, también advirtió en el informe antes mencionado de que, comillas, avanzamos hoy hacia un incremento de 4 grados centígrados de la temperatura del planeta antes de que termine el siglo, lo cual provocará olas de calor extremo, disminución de las existencias de alimento a nivel mundial, pérdida de ecosistemas y biodiversidad y una elevación potencialmente mortal del nivel de los océanos. Y alertaba, además, no hay ninguna seguridad de que sea posible la adaptación del mundo a un aumento de 4 grados centígrados. Es más, el pronóstico en ese momento era que si el calentamiento global llega a 4 centígrados, eso será incompatible con cualquier posible caracterización razonable de lo que actualmente entendemos por una comunidad mundial organizada, equitativa y civilizada. Eso fue escrito hace una década y hoy es prácticamente un hecho que el mundo avanza hacia el calentamiento global de al menos 2 centígrados más en la temperatura global. Es decir, estamos en este momento atravesando, franqueando el umbral de la posibilidad de defender el planeta de una catástrofe, sin ninguna exageración. ¿Y cuáles son los correlatos de este macabro relato en nuestro país para los negacionistas domésticos del cambio climático? Pues al menos 3 o 4 grandes catástrofes que estamos viendo de manera impasible, mientras aquí se discute si aprobar o no este tratado que tiene algunas herramientas para poder contrarrestar esta situación. Por una parte tenemos la destrucción que es cada vez más inevitable de la Amazonía. Estamos asistiendo a la muerte de la Amazonía en nuestras narices. Estamos asistiendo a lo que aquí, de una manera bastante superficial, se llama la deforestación de la Amazonía. Se está aniquilando el sistema más rico del planeta en materia de biodiversidad en medio de nuestra complacencia, señoras y señores. Y como si eso fuera poco, como si el exterminio de la Amazonía no fuera suficiente, como si acabar con esa biodiversidad no fuera suficiente, aquí en este Congreso hemos asistido a argumentaciones criminales como las de sostener que es posible seguir explotando riquezas minerales y extracciones de petróleo en los páramos, que son un santuario para la riqueza hídrica de la humanidad. Hemos tenido que recurrir a la Corte Constitucional para que en una decisión que todavía se discute, se limitara la exploración de riquezas minerales o para la explotación de riquezas minerales en páramos del país. Y no solamente en páramos, se explota riqueza mineral y petróleo en parques naturales, en zonas de riqueza acuífera, en los recintos que tiene el planeta en nuestro gran territorio, que repito es un santuario de biodiversidad, para que las grandes compañías depredadoras del medio ambiente puedan sacar y extraer del corazón de la tierra el oro, el carbón, el petróleo. Así que, señoras y señores,
cuando hablamos de que en Colombia hay políticas y economías de la muerte, no estamos haciendo juegos de palabras. Estamos asistiendo a la muerte de la Amazonía, estamos asistiendo a la muerte de nuestros páramos, estamos acabando con la biodiversidad de nuestro territorio. Y quienes se oponen a semejante estrategia de muerte, pues son víctimas de esa máquina también de muerte, que son los líderes y las lideresas de defensa del medio ambiente, del territorio y del agua, que son asesinados en nuestro país de una manera sistemática y cotidiana. Colombia es el país que oscila, como en otras escalofriantes estadísticas, anualmente entre el primero y el segundo lugar en donde son asesinados más defensores y defensoras del medio ambiente. Y también en el cual hay numerosos conflictos de carácter medioambiental. Conflictos en los cuales precisamente suele resolverse esta discusión a punta de bala, como suele ocurrir con muchas de las contradicciones sociales y políticas en nuestro país. Digamos, la escala del asunto es clara. Primero, se niega la información sobre estos proyectos que son realmente mortíferos. Es imposible acceder mediante derecho de petición, mediante las solicitudes de información, a las consecuencias e impactos que tendrá un proyecto o una megaobra sobre la riqueza y el equilibrio de los ecosistemas. Es imposible tener acceso a cómo funcionan las grandes compañías transnacionales en Colombia y sus proyectos de extracción mineroenergética. En mi caso hice un debate en la Comisión Segunda, en el cual tuve que, mediante acción de tutela, ganar el derecho a obtener algunos mendrugos de información sobre cómo funciona la relación entre las compañías transnacionales extractivistas y el Ejército Nacional, que funge, hay que decirlo aquí, como una especie de celaduría, de compañía de celaduría de esas grandes empresas transnacionales. Y cuando no se niega la información, cuando se logra obtener alguna información, entonces sencillamente viene el remedio de consulta previa que se hace en este país, que es mediante algún tipo de reunión protocolaria y formalista, decir que se ha consultado a las comunidades víctimas de estos proyectos para que sean aprobados y obtengan la respectiva licencia ambiental. Y por último, cuando nada de esto funciona, entonces surge el grupo sicarial que acaba con la vida de quien lidera a una comunidad en esas luchas. Ese es el ciclo de lo que ocurre todos los días en el territorio nacional. Entonces, este acuerdo que se trae hoy a consideración, después de múltiples gestiones que hemos hecho con los colegas Sanguino y Feliciano Valencia, porque se ha dilatado esta discusión como ninguna otra en este Congreso. Se ha querido evitar que las mayorías de gobierno pasen por la vergüenza de tener que votar negativamente semejante herramienta. Se ha tenido entonces que recurrir ni más ni menos que al estatuto de la oposición para que podamos siquiera tener el derecho a discutir esto en el Congreso colombiano. Y entonces, cuando llegamos a esta instancia, cuando después de promesas múltiples que ha hecho el presidente ecologista que tenemos en Colombia, que prometió no usar el fracking durante su campaña presidencial y que luego lo impulsó de una manera vehemente para que surgieran los primeros pilotos de explotación mediante fracturación hidráulica en muchos territorios del país. Después de que ese presidente fue e hizo numerosas promesas a la Asamblea General de la ONU, a la cumbre sobre el cambio climático realizado
en Glasgow hace unos cuantos meses. Después de todo eso, estamos ante la posibilidad de discutir este importante acuerdo que crea simple y llanamente 3 o 4 herramientas y mecanismos para hacer posible una defensa un poco más venturosa del medio ambiente, de la biodiversidad y del agua, que son facilitar vías de acceso a la información, posibilitar la participación en consultas de los ciudadanos cuando se trate de proyectos que tienen impacto en el medio ambiente, facilitar el acceso a una justicia ambiental y, por último, proteger la vida de defensoras y defensores del medio ambiente. Y llegamos hoy a esta plenaria y vemos todas las tradicionales jugaditas a las que nos somete el Centro Democrático. Entra, sale del recinto, no participa, pero quiere de todas maneras quedar bien. Lo de ustedes, señoras y señores, es hipocresía, quiero decirlo claramente. Hipocresía de la más pura frente al tema de la defensa de la riqueza natural en este país. Lo de ustedes es quedar bien en una época electoral con la opinión pública, pero al mismo tiempo rechazar de todas las formas posibles la aprobación de este importante tratado. Pues bien, vamos a ponerlos en evidencia. Logramos llegar a esta instancia y aquí vamos a tener que votar por si queremos que esta valiosa herramienta tenga futuro en el país o por si ustedes quieren seguir sometiéndonos a la muerte de nuestros santuarios naturales en plena impunidad y silencio, mientras que lo único que remuerde a la conciencia es que haya un poco de reclamo de justicia ambiental. Muchas gracias, señora presidenta.